Gracias, Laurita. Sí, vamos a hablar acerca del conflicto. Vaya marcha que se ha realizado el día de ayer en la sede de gobierno por parte de los maestros. ¿Qué demandan ellos? No están de acuerdo con la implementación de la malla curricular, pero también tienen otras demandas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el tema, por ejemplo, la respuesta, con el diálogo y la respuesta del Ministerio de Educación? El ministro señaló que eran innecesarias estas protestas. Estamos con Reinaldo Yujra, quien es director general de Educación Alternativa, con quien vamos a ampliar esta información. Licenciado, ¿cómo está? Un placer saludarlo. Buenos días. Muy buenos días a Bolivisión, al programa Revista al Día y por supuesto, estimada Vania, estoy dispuesto a responder preguntas. Gracias, licenciado, por acceder a este contacto. Estamos viendo en pantalla dividida lo que ha sucedido el día de ayer en puertas del Ministerio de Educación. Fue una protesta que terminó violenta, ¿no? Porque comenzaron a agredir a los efectivos policiales que resguardaban esta institución. ¿Qué evaluación hacen desde el Ministerio de Educación, por favor? Bien, informar al pueblo boliviano. Esta manifestación que prácticamente se ha convertido en violencia, como han podido evidenciar los medios de comunicación y también el pueblo boliviano. El día de ayer, la dirigencia de los maestros urbanos ha hecho una manifestación totalmente violenta, que prácticamente los maestros no son de ese carácter, que prácticamente esta se ha convertido en una violencia, una manifestación totalmente violenta. Y eso queremos nosotros decir al pueblo boliviano, que la gran mayoría de los maestros no actúan de esa manera, sino que son algunos dirigentes del Magisterio Urbano de La Paz y también de la Confederación. Ahora, licenciado, a ver, una de las demandas de este sector es que no se implemente la malla curricular, ¿no? ¿Esto es viable o no? Bien, la malla curricular tiene algunos novedades como la robótica, educación financiera, el ajedrez y también lo que es temáticas de violencia. Mire, estimada Vania, el Magisterio, la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia ha presentado en el pliego 200 puntos. De los 200 puntos no está el rechazo al currículum. Sin embargo, la anterior semana, el día miércoles, han incorporado 5 puntos y ahí aparece el currículum, ¿no? En esta propuesta adicional, diríamos, que han presentado es presupuesto histórico, el currículum, ítems, déficit histórico y el congreso educativo. Esos son los 5 puntos que han presentado adicional a los 200 puntos como pliego petitorio de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia. Pero sin embargo, nosotros hemos estado dialogando el día miércoles anterior y también el viernes. 5 horas, más de 5 horas de diálogo en que prácticamente ellos han pedido un cuarto intermedio y nosotros como Ministerio de Educación hemos aceptado este cuarto intermedio. Y este lunes salen rechazando el currículum, la aplicación del currículum. Nosotros entendemos, para el pueblo boliviano es importante estos contenidos que plantea el currículum de la educación en su conjunto. Pero sin embargo, el día de ayer se ha convertido prácticamente en violencia. No son todos los maestros, porque la gran mayoría de los maestros están trabajando en las unidades educativas. La gran cantidad de maestros están desarrollando, están aplicando el currículum actualizado en las unidades educativas. Y por eso yo quiero alentar a mis queridos maestras y maestros que están trabajando de manera decidida, de manera comprometida en las unidades educativas y que no están participando en estas marchas violentas, que prácticamente ellos tienen la intención de mejorar la educación. Eso es lo que ha sucedido el día de ayer y por eso nosotros como Ministerio de Educación deploramos. Es más, estimada Vania, han violentado la infraestructura del Ministerio de Educación, que prácticamente esta infraestructura es de los bolivianos. Es
de todos y todas los que habitamos en esta querida Bolivia. Mire, estimada Vania, han llegado con petardos, como la maneja la Unión Juvenil Cruceñista, y también los grupos violentos que ha utilizado la derecha en el periodo del golpe. Entonces hemos encontrado nosotros petardos que tienen largo alcance, que prácticamente han violentado a la policía boliviana, y por supuesto también hoy se preparan que van a actuar de la misma manera. Entonces los maestros han pasado los límites. Yo quiero decir, la dirigencia de los maestros urbanos, no son la totalidad de los maestros. Los maestros no son violentos, mis queridos colegas, no son violentos, no son de esa actuación. Pero sin embargo, esta acción se ha convertido ya en un hecho político. A esta dirigencia no le interesa la educación, la calidad educativa, no le interesa el currículum, sino ya tienen fines políticos. Director, ahora, ¿se está convocando a este sector una vez más al diálogo para esta jornada? Porque usted bien lo decía y conocemos el anuncio de nuevas movilizaciones. ¿Qué van a discutir? ¿Qué se puede negociar con el sector del magisterio? El Ministerio de Educación siempre está abierto al diálogo. Así lo hemos demostrado. Es más, estimada Vania, el día viernes en la negociación nosotros lo hemos propuesto a la dirigencia de debatir el día sábado y el día domingo los 200 puntos. Entonces nosotros, a partir ya de estos hechos que han sucedido, ¿no?, pedimos a la dirigencia no ir a la violencia. Prácticamente nosotros no podemos actuar de esa manera, porque el pueblo boliviano, después de una ruptura institucional, después de un COVID-19 que ha pasado en nuestro país y también en el mundo, quiere volver a la normalidad, de que los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos retornen a la pacificación y por supuesto tengan una educación. Y por eso nosotros vamos a seguir llamando a ese diálogo. El ministro de Educación, nuestra autoridad máxima del Ministerio de Educación, está presto al diálogo, pero sin embargo nosotros no queremos pues este tipo de violencia que se desate en la ciudad de La Paz y que prácticamente puedan ellos atemorizar al pueblo boliviano, atemorizar en la ciudad de La Paz. Los maestros no tienen esa característica y por eso nosotros llamamos nuevamente a la dirigencia del magisterio. Nosotros vamos a sentarnos en la mesa de diálogo, pero sin la violencia. Bien, licenciado, ahora ya para ir cerrando, por favor, porque también estamos en contacto con el profesor Álvarez para conocer su punto de vista, para ser equilibrado este tema y la entrevista. Director, ahora, ¿se va a sancionar a los maestros que no asistan a las labores educativas? Por supuesto, mire, un trabajador del Estado que no asiste a su fuente laboral, pues obviamente tiene sus sanciones. Y por eso las direcciones departamentales de educación y también las direcciones distritales están haciendo seguimiento. Mi estimada Vania, en el interior del país, estos maestros que se han trasladado a la ciudad de La Paz han dejado sus unidades educativas sin educación a los estudiantes y por eso los padres de familia están preocupados. Nosotros desde el Ministerio de Educación estamos prestos a atender las demandas que hace este sector. Por supuesto, en los ítems, más de 7.500 ítems después de haber recuperado la educación. Por supuesto también el presupuesto, 10.80% de presupuesto para el sector de la educación, de la totalidad del presupuesto que tiene el Estado en otros estamentos. Entonces, sí, nosotros estamos muy preocupados por esta situación. Director, cierro con esto nada más porque lo está escuchando el profesor José Luis Álvarez. ¿A qué hora los podrían esperar en el Ministerio de Educación para reunirse, para dialogar, para dar solución a estos conflictos? Mire, nuestra autoridad máxima del Ministerio de Educación, pues en cualquier momento va a convocar al diálogo, a la conversación en una mesa, pero con sinceridad, sin mentiras. Mire, el magisterio
pide 30% del presupuesto para educación. Pero que eso es inviable. Tendría que, por ejemplo, quitarse el presupuesto para salud. Tendría que quitarse, por ejemplo, a la seguridad ciudadana, que también es importante para el pueblo boliviano. Entonces, a veces los planteamientos son totalmente fuera de lugar. Y por eso nosotros vamos a seguir debatiendo, discutiendo, analizando esta situación. ¿Y la jubilación al 100% es viable o no? Mire, la jubilación de 100% que siempre ha pedido el Magisterio de la Paz del Urbano. Mire, yo quiero recordar también a los compañeros de la ciudad de La Paz, del Magisterio. Ellos han tenido la oportunidad de estar en el gobierno de facto, tenían una viceministra. ¿Por qué no lo consolidaron la jubilación al 100%? Son preguntas que tenemos que hacernos de cara al pueblo boliviano. Entonces, hay cosas que en los planteamientos no son reales, que prácticamente para el Estado boliviano es inviable. Muy bien. Gracias, director, por haber conversado con nosotros, el director general de Educación Alternativa, Reinaldo Yujra, con relación a esta problemática. Que tenga un buen día, director, gracias. Y vamos a continuar nosotros, y justamente usted en pantalla dividida, ya lo tenemos en pantalla justamente, al profesor José Luis Álvarez, quien es secretario ejecutivo del Magisterio. Usted acaba de escuchar lo que dijo el señor Reinaldo Yujra. ¿Cómo le responde? En primer lugar, el viceministro Yujra lo que tiene que aprender es a dejar de mentir, a afirmar que en forma totalmente irresponsable de que nosotros teníamos un viceministro, ministro en el gobierno de facto de Áñez es totalmente falso. En segundo lugar, aquí no se trata de discutir qué se puede o qué no se puede. Es obligación del gobierno y del Estado atender las demandas de los trabajadores y de la educación. Si no, no tiene sentido de que esté gobernando. Cuando nos dice de dónde debiéramos sacar presupuesto, él mismo indica un lugar donde se gasta plata innecesariamente. El porcentaje de dinero destinado, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, a la represión al Ministerio de Gobierno. ¿Por qué sumados ambos ministerios gastan alrededor del 50% de todo el presupuesto general de la nación? ¿Por qué se gasta tanto dinero en el Ministerio de Comunicación para tratar de presentar una imagen totalmente falsa del gobierno de Arce, quienes nos demuestran supuestamente que Bolivia está viviendo una época envidiable de desarrollo económico, cuando en los hechos no puede cubrir cuestiones elementales, como el problema de dar presupuesto a la educación para que los maestros de computación, los maestros de laboratorio, los asistentes de aula del nivel inicial dejen de ser pagados por los padres de familia. Debe tener la educación el suficiente presupuesto para garantizar, reitero, el salario de los maestros. En segundo lugar, cuando el viceministro o el ministro de Educación habla de la malla curricular, ¿por qué en forma irresponsable incorporan nuevas asignaturas como es inglés, computación, artes plásticas y lengua originaria sin presupuesto, sin carga horaria, pero además sin el maestro de especialidad para que dicte adecuadamente estas clases? Y hemos ratificado una vez más de 5 años, incluso desde el inicio del gobierno de Evo Morales, hemos planteado que se debe pagar toda la deuda histórica que supone que los maestros trabajamos gratuitamente 40, 48 horas. Y el gobierno, en vez de aumentar el presupuesto a la educación, lo que está haciendo es reducir. Profesor, por eso está llevando adelante un duro reordenamiento que se traduce en cierre de unidades educativas, en el hecho de que el Estado deja de atender obligaciones que tiene establecidas por la propia Constitución Política del Estado. Profesor, por eso si me ratificamos escucha, por favor, más presupuesto para la educación, ratificamos la necesidad de luchar por un incremento salarial porque los salarios no alcanzan más, y además la jubilación no solo es una demanda del magisterio, es una demanda de todos los trabajadores. No en vano son una de las resoluciones de la propia Central Obrera Boliviana en su propio Congreso. Si hay un gobierno que dice que no puede atender las demandas, está por demás que gobierne el país. Profesor, por favor, las imágenes que estamos viendo al margen de las demandas que ustedes tienen, estas imágenes de una movilización, una masiva movilización, tenemos que decirlo, pero que ha terminado en violencia. ¿Por qué?
En primer lugar, es falso que haya terminado en violencia. Lo que ha ocurrido es que se ha roto un cordón que el ministro de Educación había colocado media cuadra antes del ministerio. El ministerio indica que está dispuesto a hablar, pero cuando la marcha viene en forma pacífica, acordona el ministerio con más de un centenar de policías. ¿Qué ha hecho el magisterio? Ha pretendido entrar al ministerio para supuestamente continuar dialogando. Las autoridades se escandalizan por el uso de petardos, pero cuando hay sectores que utilizan dinamita, que utilizan brutales persecuciones, etc., el gobierno los protege y el gobierno con la policía más bien los impulsa. Eso hemos visto, por ejemplo, en los enfrentamientos de Adepcoca, cómo la policía, por instrucción del propio ministerio o del gobierno, protegía a aquellos que tiraban dinamitas, bombas, molotov, etc., y a los maestros, cuando reclamamos y protestamos con petardos o abrimos el camino para llegar al Ministerio de Educación, consideran que fuese una gran violencia. Ratificamos, la lucha de los trabajadores se caracteriza por eso, por movilizarse, y si el gobierno no tiene Profesor, si me escucha, por favor, estas imágenes con relación a lo que estamos hablando, a ver si las volvemos a colocar, por favor. Estamos viendo a los maestros, respetamos las demandas que tienen, pero estamos viendo a los maestros golpeando a policías con palos. Le quitaron a uno incluso el escudo, uno que utilizan como protectores. No son todos, evidentemente, pero sí hay un grupo bastante violento. La gasificación que ha hecho, señora periodista. Patadas, además, golpes también. Toda lucha y toda movilización no es lanzando flores. Si hay respuesta con gases lacrimógenos, los trabajadores tenemos que defendernos. Y vuelvo a reiterar, sería formidable que también muestren el accionar de la policía, cómo le han golpeado, por ejemplo, a la compañera Griselda Torres, quien tiene hematomas en la espalda. Ellos han sido quienes han agredido y por eso el magisterio de acción. Vemos mujeres también que están, en la fila de adelante, tratando de ingresar al Ministerio de Educación. A ver, ahora, ¿hay alguna convocatoria para que puedan sentarse a dialogar, profesor? ¿Los han llamado para hoy, para esta jornada, o no? Oficialmente no, y lo que se ha planteado es que si bien van a asistir los dirigentes de la Confederación, también deban entrar en esa mesa de negociaciones los 31 ejecutivos de las 31 federaciones. Y ratificamos una vez más, el diálogo tiene que ser para dar respuestas y soluciones, no para que nos sentemos y solo les escuchemos decir que no hay posibilidad, que no es posible, o negar todo planteamiento. Yo les pregunto, ¿qué maestro, qué trabajador, por ejemplo, está de acuerdo con jubilarse con rentas totalmente miserables? ¿Qué padre de familia está de acuerdo en seguir pagando a los maestros de computación, de laboratorio, etcétera, cuando es obligación del Estado? ¿Qué trabajador está dispuesto a realizar su obra, su trabajo en forma gratuita, como los maestros que estamos trabajando en forma gratuita durante años? Y lamentablemente el gobierno del MAS lo que ha hecho es incrementar esta deuda histórica. Por esa situación es importante pasarse a la vereda de los trabajadores. Es fácil hablar de que ya los maestros tienen un buen salario cuando el viceministro o el ministro tienen sueldos por encima de los 15.000 y un maestro de quinta categoría apenas tiene 7.000 o 2.700 como ingreso mensual. Eso es lo concreto que tenemos que ver como realidad. ¿Ratifican entonces sus movilizaciones para hoy? ¿Qué va a pasar con las clases? Vamos a seguir movilizados, hasta hoy no se han suspendido las actividades escolares, pero bien, si no hay respuesta de parte del ministro de Educación, vamos a continuar con esas medidas y no descartamos otras medidas más radicales. Gracias al profesor José Luis Álvarez, secretario ejecutivo del Magisterio. Siguen en pie de protesta. Van a movilizarse hoy en el Centro de la Paz, seguramente hasta el Ministerio de Educación también. Y muchos padres de familia, y por eso era mi consulta también al profesor, quienes señalaban, ¿y las clases qué hacemos con la educación de nuestros hijos? Las labores educativas no se han suspendido, señalan ellos, porque están alternando, ¿no? En diferentes turnos están saliendo a protestar. Veremos si hoy se sientan al diálogo y si pueden llegar a un consenso. Ojalá que sí, porque no queremos ver estas imágenes nuevamente de agresión de ambos lados, ¿no? En medio de una protesta en el Centro de la Paz. Gracias, profesor, que tenga un buen día. Gracias a nuestro periodista César Cárdenas también. Muchísimas gracias.